Buenos días, tardes o noches, espero que tengan un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 203, 204 y 205 de esta historia que se nombra Ronin. Los derechos de esta historia no son míos, los derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 203. Luces. Hubo muchos disturbios en la prefectura de Shizuoka en un momento dado. Una prefectura es un territorio extenso que abarca varias ciudades, cada una con sus propios problemas. Pero al menos un problema era el empaquetado final, en algún lote o almacenes atrapados entre unas pocas ciudades tan cercanas, que era difícil decir dónde pertenecían realmente los impuestos anteriores. Midoriya y Mao hicieron una última revisión de los yakuza a los que habían derrotado, asegurándose de que todos estuvieran bien atados antes de regresar discretamente por donde habían entrado. De vuelta sobre el montón de cristales rotos que habían provocado, subiendo por encima del bloqueo improvisado de la yakuza, y bajando por la ventana que volaron por los aires para entrar en el almacén, permaneciendo en silencio hasta el suelo antes de dirigirse una última mirada. ¿Nos vemos en la moto cuando terminemos? Midoriya aprovechó una última oportunidad para repasar las reglas, aparentando calma pero sin dejar de jugar con la katana que llevaba en la cadera. Su mano izquierda marcaba un ritmo constante para delatar sus verdaderos pensamientos. No esperaba resistencia, pero era mejor estar preparado con su arma más poderosa. ¿La última es una perra? Mao mantuvo la calma con sus propios movimientos llamativos, golpeando su puño contra la palma de su mano una y otra vez como si se estuviera preparando, pero la falta de tensión en sus piernas demostraba lo cómodo que estaba. Incluso podría intentar usar ese extraño bate que Midoriya le había dado contra el próximo yakuza que encontrara. Entonces nos vemos luego, maricón. Midoriya lo dijo con una solemnidad que no correspondía a un nombre tan estúpido, pero fue la señal de alarma mientras ambos justicieros salían disparados en direcciones opuestas a través de las instalaciones a toda velocidad, ansiosos por librarse de pagar la cena. Y si por casualidad se encontraban al mismo tiempo, Midoriya corrió por el terreno del almacén, recorriendo con la mirada cada letra gigante mientras buscaba su objetivo. Midoriya y Mao se dirigían a posibles objetivos, lugares donde no estaban seguros de poder librar una verdadera batalla. El almacén de Mao, podría ni siquiera ser un auténtico almacén de la yakuza, mientras que el de Midoriya podría pertenecer a Nobody. Empezó en el almacén J, así que el almacén I debería estar cerca. ¿Qué idiota ordenó estas cosas? Con el almacén I tan cerca de los almacenes donde se desarrollaba la acción, en teoría, alguien debería haber notado el alboroto y haber salido a ayudar. El segundo y el tercer almacén se percataron del ataque al primero, así que ¿por qué no lo haría yo? Midoriya lo encontró retrocediendo y subiendo, trepando a lo alto de un almacén para obtener una vista más amplia de la escena. Al otro lado de la carretera, completamente cerrado y sin nadie a la vista, se encontraba el almacén y lo más probable es que la razón por la que no envié a nadie al almacén sea que no había nadie dentro. Mientras Midoriya se acercaba al edificio objetivo, saltando de tejado en tejado gracias a la fuerza mejorada de su traje y sujetándose con las garras de Beowulf, el interior tenue y la imagen estática del almacén eran fáciles de distinguir. Si no había nadie dentro, nadie lo detendría. Simplemente comprobaría que hubiera algo ilegal, se aseguraría de que fuera obvio y luego detonaría algunos de los explosivos que había robado a los mismos yakuza a los que estaba acosando ese día. La apuesta estaría ganada. Pero si alguien estuviera ahí dentro, bueno, Midoriya no coleccionó todas esas granadas aturdidoras solo porque se vieran geniales. Midoriya se deslizó por la parte superior del almacén y, sin molestarse en intentar abrir las puertas. Si los yakuza sabían cómo proteger sus pertenencias en caso de un ataque, no había ninguna posibilidad de que dejaran sus almacenes abiertos y sin medidas de seguridad. Así que Midoriya se movió sigilosamente por el tejado, planeando su entrada. ¿Debería aprovechar esa gran ventana sobre la puerta principal para hacer 3 de 3? Este almacén tenía el mismo defecto que los demás, el mismo defecto que todos los almacenes del lugar. Una enorme ventana se ubicaba sobre la puerta más grande del almacén, del tipo que se usa para que los camiones carguen y descarguen sus mercancías. Aunque la seguridad del almacén era buena, nadie había previsto la presencia de armas de fuego de alta potencia. Aún así, normalmente se necesitaban varios disparos para atravesar una sola ventana.
Incluso con el conocimiento limitado de Revenant sobre armas y objetos resistentes a las balas, eso parecía impresionante. Midoriya se movía por la parte superior del almacén, con sigilo pero rapidez para no perder velocidad frente a Mao. Su objetivo podría estar vacío, a juzgar por el silencio del edificio y la ausencia de luz, pero Mao podría estar dirigiéndose a algún almacén completamente abandonado que ni siquiera tuviera relación con la Yakuza. La precaución era buena, pero la velocidad también era importante. Midoriya cruzó la parte superior del almacén, deteniéndose en la sección central junto a una claraboya y dando un rápido golpecito a la enorme ventana. Una claraboya, una forma sencilla y económica de iluminar el interior del almacén sin preocuparse por la factura de la luz. Además, estaba hecha de un cristal grueso, probablemente el mismo que la ventana principal que había estado rompiendo en los almacenes anteriores. Midoriya miró a través de ella, más allá de la mugre de la ventana, hacia los oscuros estantes y las sombras del propio almacén. El almacén estaba lleno de cajas, estanterías y polvo, pero nada de eso preocupaba a Midoriya. Claro que se preocuparía si un almacén que estaba seguro de que estaba repleto de artículos ilegales apareciera completamente vacío, pero entonces podría simplemente ignorarlo. En cambio, la falta de gente le llamó más la atención que cualquier exceso de paquetes. Se movió con cuidado alrededor de la claraboya, revisando cada rincón, pero dentro del almacén no había luces, ni movimiento, ni gente a la vista. Si bien a Midoriya le gustaba ser precavido, había una diferencia entre la precaución y la lentitud. Si bien la apuesta fue una buena manera de obligarlo a darse prisa, los refuerzos para la Yakuza deberían estar en camino, y sin duda esta no sería la única vez que irrumpiría en algún lugar que pareciera sospechoso. Tras comprobar que aún tenía a mano su mejor arma, Ronin solo tocó a Muramasa una vez con la izquierda antes de asentir para sí mismo, levantándose de su posición agachada junto a la claraboya para sacar su arma y apuntar. ¡Bang! 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 3 disparos y entró, deslizándose entre los cristales rotos. Revenant saltó desde el borde de la claraboya hasta las estanterías, apoyándose en una columna para saltar a la siguiente, y a la siguiente, hasta llegar a la planta baja. Revenant aterrizó con su habitual voltereta, recogiendo todo antes de levantarse de un salto con los ojos bien abiertos y el arma lista. Si el almacén parecía vacío desde fuera, desde dentro parecía completamente desolado. La mayoría de las cajas estaban almacenadas en los niveles superiores de las estanterías metálicas, sin rastro de ningún equipo ni personal que las hubiera subido tan alto. Revenant se quedó inmóvil, los fragmentos de vidrio crujiendo bajo sus pies mientras contemplaba el oscuro paisaje. Hasta el momento, no había señales de movimiento. Mientras sus ojos aún se acostumbraban a la oscuridad del interior, Revenant se dirigió a la caja más cercana, un paquete de cartón con algunos sellos. Usando solo su guantelete, cortó la cinta que lo sujetaba, abrió la caja y retiró el embalaje para revisar la mercancía. Dentro de la caja había paquetes de cigarrillos morados de hace muchísimo tiempo. Le recordaron su primer asalto, cuando se enfrentó a unas cuantas bandas de poca monta. Una de las bandas contra las que luchó se dedicaba al narcotráfico y vendía cigarrillos. Para asegurarse de que fueran los mismos, Revenant sacó uno de los paquetes de la caja y lo sostuvo en la penumbra mientras leía la etiqueta. Los amantes tóxicos, así que esos idiotas contaban con el apoyo de la Yakuza. Los amantes tóxicos fueron el primer grupo criminal real al que Ronin se enfrentó, y la primera unidad criminal que realmente desmanteló. Si estos Yakuza se habían hecho con esta información, era probable que estuvieran detrás de la pequeña banda o que hubieran tomado el control de sus operaciones una vez que Ronin los eliminó del panorama. Toc, toc, toc. Revenant notó inmediatamente el sonido de los pasos y se giró ligeramente para mirar en esa dirección, sin soltar el paquete de cigarrillos. Entrecerró los ojos en la oscuridad, intentando orientarse mientras alguien se acercaba. Toc, toc, toc. Entró en la luz distorsionada que entraba por la claraboya en silencio, salvo por el sonido de sus zapatos Oxford al pisar el suelo de hormigón, y el blanco de su traje reflejaba bien la luz. Toc, toc, toc. El hombre vestía una especie de chaqueta blanca sobre un traje negro, impecablemente vestido. Al observarlo más de cerca, se notaba que el golpeteo no provenía de sus zapatos, sino de su bastón, que golpeaba el suelo con cada paso. Toc, toc. Toc, el golpeteo cesó cuando el hombre hizo una pausa, observando al justiciero mientras éste lo observaba a él.
El hombre tenía algunos detalles más sobre sí mismo. Un sombrero pequeño, pero de aspecto ridículo, y una especie de bufanda atada alrededor del cuello. Lo más llamativo de él era su rostro, o mejor dicho, la ausencia del mismo. El rostro del hombre estaba cubierto por algo parecido a una pantalla roja, que brillaba intensamente en la oscuridad con un suave parpadeo como el de un antiguo monitor de ordenador, ocultando por completo su cara. Cada uno miró al otro, sus ojos encontrándose bajo sus respectivas máscaras. ¿Serías el último samurái?, preguntó la figura excesivamente vestida, con una postura tan correcta como inapropiada para un yakuza. Caminaba con tanta corrección antes de apoyarse repentinamente en su bastón, empujando hacia adelante como para observar más de cerca a Ronin. Su atuendo era tan llamativo pero discreto que parecía ajeno a un yakuza de verdad. Me encanta tu ropa, pero el color, ¿no podrías usar algo que no sea un gris apagado, o es tan brillante como tu imaginación? Ronin. Ronin dejó caer los cigarrillos de nuevo en la caja, girándose completamente para encarar a su oponente con una postura firme mientras se ponía en guardia. Una pierna estaba adelantada, más cerca de su oponente, mientras su mano izquierda sujetaba con suavidad pero con firmeza la vaina de Muramasa. No perdió el tiempo con palabras, sino que evaluó a su oponente. ¿Un solo hombre para custodiar todo un almacén? ¿Qué tan bueno era? Ronin no me suena de nada. La figura retrocedió, manteniendo una postura fluida mientras apoyaba su bastón en el hombro y se tocaba la barbilla. ¿Villano? ¿Héroe? Ronin no dijo nada mientras volvía a calcular la distancia, intentando fijar la vista en su oponente. Mala postura, sin defensa, quienquiera que fuera este tipo, confiaba en su peculiaridad, y hasta que Ronin no supiera cuál era esa peculiaridad, estaría en desventaja incluso si atacaba primero. Tenía que provocar el primer ataque. Vigilante. Héroe rebelde, entendido. El hombre ostentoso desestimó las palabras de Ronin con un gesto de la mano, mirando a su alrededor como si estuviera inspeccionando el almacén él mismo. Llegas tarde, ¿sabes? Te esperaba desde hace mucho tiempo, estás holgazaneando. ¿Holgazaneando? Ronin retrocedió ligeramente ante las palabras del hombre. Así que este imbécil sí escuchó el alboroto cuando Ronin y Mao asaltaron los otros edificios, pero decidió no ayudar a nadie. Los yakuza eran realmente lo peor. ¿Y tú qué se supone que eres, una especie de perro guardián que ni siquiera puede ayudar a sus compañeros? Yo, el pequeño. El villano se llevó una mano al pecho con fingida sorpresa mientras se movía alrededor de la luz. Ronin se acercaba lentamente a él para acortar la distancia mientras ambos daban vueltas bajo la claraboya. Por favor. Solo soy un showman. El showman hizo una pequeña reverencia, enderezándose finalmente en la mejor postura que había adoptado hasta el momento mientras se enfrentaba al justiciero. Bajó el brazo libre, sacando algo de la manga de su abrigo. ¿Pero qué es un showman sin un espectáculo? Ronin y Showman parpadearon al mismo tiempo, lanzando cada uno sus respectivas armas hacia el otro. Una tarjeta de acero y un cuchillo hecho de aire sólido chocaron entre ellos, cada uno lanzado por el otro, cayendo ruidosamente en los estantes sin ser vistos. Sin perder tiempo, ambos hombres acortaron la distancia que los separaba. Ronin sacó un cuchillo de aire adicional de su abrigo y realizó algunos cortes amplios para intentar medir la defensa de su oponente. Showman avanzó con paso firme, manteniendo su bastón contra el hombro mientras pasaba junto al cuchillo de Ronin y empujaba al justiciero con el hombro, descargando todo su peso sobre el hombre, ligeramente más grande que él, para derribarlo contra las estanterías. Con la guardia quebrada, Ronin retrocedió tambaleándose, intentando mantenerse en pie antes de estrellarse contra unas estanterías, recuperando el equilibrio solo por un instante antes de esquivar el siguiente ataque de Showman. Showman no perdió ni un instante y, en cuanto el guardia de Ronin se marchó, bajó el bastón para intentar abollar al justiciero. Sujetó el bastón con ambas manos, golpeando con fuerza la empuñadura contra Ronin, pero lo dejó a escasos centímetros del ágil criminal, aplastando en su lugar una de las cajas. Ronin se apartó del estante para esquivar el ataque de Showman, luego se acercó por detrás y estampó la cara del criminal contra ese mismo estante con un fuerte golpe. Retrocedió, listo para volver a estampar a la ostentosa tipa contra el estante, cuando un codazo repentino le impactó en las costillas. Showman no intentó abrirse paso a la fuerza, sintiendo de repente una mano que le agarraba la nuca y lo empujaba contra la estantería.
Levantó la guardia, golpeando primero el brazo contra la estantería en lugar de la cara, lo que le dio la claridad suficiente para darle la vuelta a la situación. El héroe nervioso retrocedió, intentando estrellarlo contra la estantería por segunda vez, pero Showman inmediatamente le dio un codazo en las costillas, haciéndolo retroceder un paso. El dolor era apenas perceptible, solo una leve molestia debido a los golpes que Ronin había recibido en la última pelea, pero el codazo repentino apartó a Ronin y le dio a Showman un segundo para respirar. En apenas un segundo, el Showman se apoyó en los estantes, levantando una pierna para empujar a Ronin hacia atrás y ganar más distancia. Con espacio suficiente para moverse, el Showman se impulsó desde los estantes, al igual que Ronin, y avanzó, moviendo su brazo derecho en pequeños círculos con una risa confiada. Ahora viene la parte divertida. ¿Estás seguro de eso? Ronin tropezó solo un segundo al activar las botas de Beowulf, clavándose en el suelo y anclándose al lugar. Se inclinó hacia adelante, y con la mano izquierda sacó la vaina antes de apretar el gatillo. Muramasa salió disparada de la vaina como un murciélago salido del infierno, dirigiéndose hacia adelante con repentina violencia hacia el estómago de Showman. El impulso de Showman se vio frustrado antes incluso de que pudiera comenzar, haciéndolo retroceder cuando Ronin atrapó su espada en el aire y la estrelló contra el suelo. Ronin se aseguró de girar la hoja, bajando el filo plano sobre el cráneo de Showman, pero en lugar de eso, se topó con el bastón de Showman a mitad del golpe. El Showman recibió un duro golpe de Muramasa. La espada, que salió disparada con la empuñadura por delante, se le clavó en el estómago, lo que fue un golpe duro para casi cualquiera, pero no cayó como Ronin. Sus pies se deslizaron por el suelo, su cabeza bajó, pero sus piernas permanecieron en el suelo y su brazo se mantuvo flexible. Incluso a través del dolor, Showman se concentró, esperando el momento en que llegaría el golpe de espada, y cuando llegó, TSSSSSSSSSSSHK. Nada mal. Saltaron chispas cuando la espada golpeó el bastón, el Showman se levantó para enfrentarse a Ronin mientras se impulsaba desde el suelo mientras Ronin intentaba presionarlo contra él. Nada mal en absoluto. Que te vaya bien. Y fue entonces cuando The Showman se puso serio. Ronin y The Showman retrocedieron, adoptando sus posturas. Ronin sostenía su espada frente a él para protegerse, inclinándose hacia adelante con ambas manos agarrando a Muramasa. Entrecerró los ojos mientras intentaba evaluar a su oponente, pero parecía imposible. El Showman se mostraba con una seguridad distinta a la de Mao. Su cuerpo estaba relajado mientras hacía girar su bastón sobre una mano, caminando lentamente hacia adelante, un pie colocado con delicadeza delante del otro. Desde el andar pausado de sus pasos hasta el giro de su bastón, no cabía duda de quién era el mejor en presencia del Showman. Violencia. Ronin saltó hacia adelante, interponiéndose mientras blandía su espada por encima de su cabeza para cortar al Showman mientras el bastón giraba, poniendo todo su peso en el golpe mientras se precipitaba hacia abajo. TK. El Showman ajustó el agarre de su bastón antes de cortar el aire, parando el tajo del justiciero. El bastón se deslizó con gracia, guiando la hoja de Ronin hacia un lado, y luego, crack. El bastón contraatacó, rebotando con violenta fuerza, mientras el Showman intervenía con su propio golpe aéreo a dos manos. La punta del bastón se clavó en el hombro de Ronin, atravesando limpiamente su guardia y dejando su espada fuera de combate. Ronin retrocedió de un salto para romper el contacto, obligando a Muramasa a volver a una postura defensiva frente a él lo más rápido posible para recuperar su guardia. El Showman también retrocedió, literalmente sujetando su bastón por la cintura mientras se exponía por completo, dedicándole a Ronin un encogimiento de hombros descarado mientras lo rodeaba, sin dejar de dar vueltas. Después de todo, no necesitaba presionar la guardia de Ronin. Ronin movió ligeramente el hombro, sintiendo la presión y superándola antes de concentrarse en el exterior y elevar aún más su guardia. El Showman seguía con los brazos extendidos, prácticamente pidiendo a gritos que lo golpearan, pero Ronin no estaba tan dispuesto a morder. Ni una segunda vez. Daban vueltas a la sombra de una claraboya rota, con los pensamientos en silencio, contrarrestados por el tintineo aparentemente ensordecedor del cristal. ¿Qué pasa, Saam Morai? Le llamó el Showman, dejando que su bastón descansara sobre su hombro una vez más mientras se detenía a charlar ociosamente. ¿Dónde está todo ese entusiasmo del que los héroes no paran de hablar, eh? Ronin apretó los dientes, frunció el ceño y se dispuso a lanzar un ataque más calculado.
Ronin comenzó esta vez con un golpe horizontal, usando cortes más rápidos pero más ligeros para presionar a su oponente. Le faltaba la fuerza de un golpe por encima de la cabeza, pero la potencia no era nada contra un rival al que no podía golpear. La apariencia del showman no cambió lo más mínimo con el cambio de tácticas. Su confianza seguía siendo descarada mientras mantenía su bastón apoyado en su hombro, inclinándose hacia atrás solo para dejar que el ataque de Ronin se desviara antes de avanzar tras él. Ronin giró todo su cuerpo, deteniendo el golpe justo después de que fallara para darle la vuelta y realizar otro tajo horizontal. El showman ya comenzaba a inclinarse hacia adelante, por lo que cambiar de postura sería mucho más difícil. Vio venir la hoja, claro, pero esta vez echó todo el cuerpo hacia atrás para esquivarla, alejándose de su alcance una vez más, pero sin volver a acercarse. A Ronin no le importaba si The Showman no daba un paso al frente, pues estaba más que ansioso por hacerlo. Ronin aprovechó su ventaja, manteniendo el impulso mientras invertía su siguiente golpe y se lanzaba a la persecución del villano. El showman retrocedió una vez más, acercándose cada vez más a la estantería. Ronin apretó los dientes, forzando sus músculos a seguir adelante mientras giraba por cuarta vez y cambiaba el sentido de su golpe para seguir haciendo retroceder a su oponente hasta que finalmente tuviera una oportunidad de victoria. Pero 3 golpes bastaron para el showman. En lugar de retroceder, el showman se lanzó hacia adelante tras su último movimiento y le propinó un puñetazo directo a Ronin en la cara, interrumpiendo su ritmo y empujándolo hacia atrás para ganar espacio antes de estrechársele la mano con rabia. Maldita sea, qué pan tan testarudo. Ronin retrocedió, pero el puñetazo le resultó más perturbador que los disparos que había recibido antes. Respiró hondo mientras avanzaba, contraatacando con el filo completo de la espada. Esta vez no golpearía con el plano de la espada. El showman también entró, riendo mientras sujetaba su bastón justo debajo del aguijón como si fuera una espada, extendiendo los brazos, abandonando toda defensa y mostrándose. Vamos. Hazme pasar un buen rato. Ronin pasó directamente al ataque, con una técnica mucho más rápida pero ligera, lanzándose hacia adelante para asestar un golpe repentino al cuerpo. Ronin utilizó todo su cuerpo para su ataque de salto, mientras que The Showman solo usó un brazo para levantar su bastón, encontrándose con Muramasa en pleno movimiento antes de guiarlo suavemente hacia un lado, todo ello mientras se alejaba con el resto de su cuerpo. La parada del showman impidió que Muramasa alcanzara nada, pero esta vez la espada no voló tan lejos. Con menos fuerza, no falló tanto como antes, por lo que Ronin pudo comenzar el siguiente ataque antes. Ronin usó todo su cuerpo para el siguiente ataque, recolocándolo detrás de su espada en lugar de llevarla hacia sí, y atacó desde esa posición. No era necesariamente más rápido así, pero sí inesperado. Al menos, según Ronin. El showman apenas pestañeó, moviendo el brazo y el bastón con fluidez. Esta vez, el bastón desvió tanto el ataque como la defensa de Ronin, dándole al showman otra oportunidad para atacar, la cual no desaprovechó. El showman intervino cuando Ronin retrocedió, atacando con su bastón mientras Ronin aún intentaba recuperar la guardia tras la última parada. Ronin apretó los brazos con fuerza, intentando bloquear la estocada, pero el bastón se deslizó entre ellos y le dio un fuerte golpe en las costillas, las mismas costillas en las que ya le habían disparado y que habían sufrido una buena paliza ese día. Ronin superó el dolor inicial y, en cambio, reajustó su guardia. Ahora Ronin y su espada se movían al unísono, reposicionándose y encontrándose a medio camino antes de lanzar su ataque más rápido hasta el momento. Tras acertar su golpe, el showman retrocedió, girando su bastón para atraparlo por la punta en lugar de por el garrote. Sin embargo, no retrocedió mucho antes de que el siguiente tajo de Ronin se dirigiera hacia él, riendo antes de encontrarse a medio camino y mantener la línea. La espada y el bastón chocaron, produciendo algunas chispas al rozar los bordes dentados contra el resistente acero. ¡Maldita sea! La emoción llenó la voz del showman mientras se encontraban en el centro, cada uno empujando con fuerza contra sus respectivas armas. ¡Maldita sea! Con el traje y su entrenamiento, Ronin era claramente más fuerte. Presionó a The Showman, seguro de sus propias habilidades, pero también de las de The Showman. Esa risa no era un farol, sino una muestra de pensamientos tontos, como los de la mayoría de los héroes y villanos. El showman apartó repentinamente su bastón, atrapando a Muramasa en la curva del mismo para derribarlo y enfrentándose hombro con Ronin mientras ambos luchaban por el control de sus armas. Ahora esto. Esto sí que es un desafío.
El showman de repente arremetió con su bastón, golpeando a Ronin en la cara con la cabeza del mismo antes de colocarle el mango detrás del cuello. ¡Mierda! Esto. El showman tiró de Ronin, lo jaló hacia adentro y luego le dio una patada en el estómago para lanzarlo de nuevo hacia afuera. Esta es una pelea de verdad. Ronin intentó zafarse del agarre del delincuente, pero este se movió con él para mantenerlo firmemente en su lugar mientras The Showman se acercaba y le propinaba un rodillazo en la cara. Ronin lo bloqueó con los brazos, cruzándolos frente a su rostro y atrapando la rodilla antes de dar un paso al frente mientras su oponente estaba desequilibrado. El showman recuperó rápidamente su forma, plantando ambos pies mientras Ronin se acercaba para reforzar su defensa, al tiempo que agarraba su bastón con ambas manos y luego levantaba el extremo como Ronin lo había hecho tantas veces con su lanza. Fue un ataque repentino, pero aún así impactó contra los brazos fuertemente protegidos de Ronin. El bastón apenas rozó sus brazaletes mientras Ronin se lanzaba directamente contra su oponente. El showman retrocedió un paso cuando Ronin se le pegó hombro con hombro, enfrentados como boxeadores y demasiado cerca para que sus armas habituales surtieran efecto. El showman empujó a Ronin, intentando conseguir la distancia suficiente para un golpe certero mientras murmuraba para sí mismo: pequeño testarudo, ¡bam! El showman fue interrumpido por un gancho repentino al cuerpo. Ronin había liberado una de sus manos justo para conectar ese golpe. Al verlo impactar, Ronin lo remató con un segundo, y luego con un tercero. El showman intentó zafarse, pero a tal distancia era prácticamente imposible deshacerse del vigilante. El showman seguramente intentó soltar otra frase sarcástica antes de que un cuarto gancho le diera en las costillas, provocando un gruñido en Ronin. Hay gente demasiado pegajosa. El showman volvió a levantar la pierna, asestando un golpe mucho más débil a Ronin, que apenas pudo sentir a través de su armadura, pero luego envolvió su pierna alrededor de la de Ronin y de repente le dio un codazo en la cabeza a su oponente. El codazo habría sido fácil de esquivar de no ser por el enredo de sus piernas, lo que obligó a Ronin a recibir un fuerte golpe en la cabeza antes de ser empujado al suelo. Ronin quedó tendido sobre el cemento, sin apenas tiempo para frotarse la cabeza dolorida antes de intentar esquivar el siguiente ataque de The Showman. El showman sujetó su bastón con ambas manos, imprimiéndole fuerza al movimiento antes de bajarlo al lugar donde Ronin había estado un momento antes. ¡Mierda! Ronin, al ver el ataque que se aproximaba, hizo todo lo posible por esquivarlo con lo que, siendo generosos, podría llamarse una voltereta, más bien apartándose a empujones mientras se alejaba con el showman todavía pisándole los talones. Ante la repentina necesidad de distanciarse, Ronin sacó su mejor arma, una pistola. Ronin logró meter dos pies debajo de él y un brazo dentro de su abrigo, forcejeando durante medio segundo mientras el showman se acercaba antes de sacar a Kingdoms. ¡Mierda! La reacción del showman fue bastante contenida, para luego lanzarse hacia adelante con un esfuerzo real en sus pasos mientras acortaba la distancia y golpeaba con su bastón. Ronin se preparó para disparar, apuntando al villano que se abalanzaba sobre él y disparando justo cuando la punta del bastón desvió su arma hacia un lado. Una ráfaga de aire salió disparada a través de las estanterías del almacén, derribando cajas y sacudiendo los estantes mientras el showman se acercaba para arrebatarle el arma a Ronin. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a tanto, Ronin demostró que llevaba algo más que un simple arma al sacar a Cupido. ¿Por qué demonios estabas usando cuchillos arrojadizos si tenías estos? El tono del showman era difícil de descifrar, no sabía si estaba preocupado o emocionado, y Ronin esperaba que a estas alturas estuviera preocupado. Sin embargo, Ronin no dejó que la preocupación lo detuviera, apuntó con Cupido y disparó de nuevo. Justo cuando apuntaba, el showman lo interceptó. Sacó la pistola de su abrigo cuando el showman se disponía a atacarlo, y de repente cambió a otra parada. El estruendo del disparo fue más fuerte que el de la bala de aire comprimido de Kingdoms, aturdiendo los oídos de todos en el almacén. Una bala real salió disparada del arma, impactando contra una estantería con la fuerza suficiente para hacerla tambalearse a pesar de todos los paquetes que había sobre ella. Nunca volvió a colocar las revistas en su sitio cuando entró en el almacén. ¡Mierda! Pero no había tiempo para preocupaciones, ya que tanto The Showman como Ronin dejaron de mirar fijamente la estantería que se balanceaba, volvieron a centrarse el uno en el otro en lugar de en los paquetes que caían de los estantes y ambos volvieron a alzar sus armas. Ronin apenas tuvo tiempo de ponerse de pie correctamente, demasiado ocupado concentrando sus armas en la dirección en la que quisiera mantener a su oponente alejado.
Dos objetivos eran mucho más difíciles de parar, casi imposibles, al parecer. El showman podía parar uno con bastante facilidad, igual que paraba los golpes de espada de Ronin, que impactaban tanto en el arma como en el brazo que la sostenía, pero solo uno. Mientras Ronin se colocaba firmemente sobre sus pies, el showman tuvo que hacer verdaderas acrobacias para mantenerse fuera del alcance de sus armas. El brazo del showman se movió rápidamente hacia Cupido, empujándolo hacia el cielo antes de que el showman se tambaleara repentinamente en la dirección opuesta para evitar el cruel verso de bondad. Ronin se impulsó con la ayuda del estante, utilizando sus piernas y el estante para adoptar una postura firme antes de tambalearse hacia atrás, saltar sobre el estante más bajo para ganar altura y luego dar una voltereta sobre The Showman, acribillándolo a balazos mientras describía un arco en el aire. El showman giró hacia un lado, esquivando la ráfaga inicial antes de golpear a Ronin con una estocada en el aire. El repentino golpe apartó a Ronin, obligándolo a recuperarse e interrumpiendo su lluvia de balas reales y de aire comprimido. Ronin cayó al suelo rodando, manteniendo un buen agarre de sus armas mientras se ponía de pie y giraba sobre sí mismo, dando un giro de 180 grados mientras retrocedía un paso más antes de plantar los pies en posición de tirador. 20 pies los separaban, más de lo que Ronin podría cubrir en una carrera, y este tipo no había mostrado ningún signo de supervelocidad. Con los pies separados a la anchura de los hombros, Ronin se inclinó hacia adelante sobre su pierna delantera, empujando contra Cupido mientras mantenía la vista fija en él. Ronin mantuvo su arma apuntando a su oponente, concentrando toda su atención en Cupido. Ambos sabían qué arma era la más potente, así que no tenía sentido andarse con rodeos. El espectáculo ha terminado, déjalo ya. Ronin no quería matar. Sabía perfectamente que si disparaba contra el showman, ni siquiera una reverencia detendría la masacre. También sabía que no podía permitirse el lujo de contenerse, una lección que le había enseñado Muscular. Había gente tan buena que no podía permitirse el lujo de ser amable. ¿Ya están cerradas las cortinas? El showman ladeó la cabeza hacia Ronin, pensándolo mientras hacía girar el bastón sobre su dedo. Pareció mirar al sol a través de la claraboya, asintiendo para sí mismo. Ronin se había demorado demasiado. Los refuerzos ya estaban allí. Ahora, mientras contemplaba la mirada de Cupido, los segundos parecían alargarse mientras la mirada del showman descendía. No sabía cómo, pero podía percibir que el showman sonreía. Entonces, acabemos con esto a lo grande. El showman lo miró fijamente, sonriendo bajo su extraña máscara mientras sujetaba su bastón con ambas manos por primera vez en la pelea. Su postura se amplió tanto como la de Ronin, imitando al justiciero mientras el bastón descansaba sobre su hombro. Incluso ahora, su postura era completamente relajada mientras miraba fijamente el cañón del arma, posiblemente más preparado para lo que se avecinaba que el propio Ronin. Adiós. Ronin miró a su oponente, sorprendido, y luego se armó de valor. Sin duda, aquel hombre tenía más agallas que él. Apretó con más fuerza el arma, para luego relajarla cuando toda la tensión se concentró en un dedo meñique. Hacer clic, estallido. En promedio, una bala disparada con una pistola de 1911 recorría 830 pies en un segundo. Una pistola 1911 sin modificar y homologada para circular por la calle podría recorrer los 20 pies que la separan en 0,024 segundos. Ni una décima de segundo, apenas un cuarto de décima de segundo. Nunca se había probado una 1911 modificada como la Cupid, pero la superó con creces. Otra cosa que Ronin nunca se había molestado en probar, pero la velocidad inicial del proyectil por sí sola suponía una mejora drástica. Potencia suficiente para destrozar a Nondus, fácilmente en el rango de 3000 como mínimo. 4000, tal vez incluso unos 5000 pies por segundo. Eso sitúa el tiempo bala de Ronin en unos 0,004 segundos. 0,004 segundos. Eso fue bastante rápido. Se podrían contar con los dedos de una mano los héroes que podrían reaccionar ante algo así. Reaccionó en menos de una centésima de segundo ante un diminuto fragmento de metal, disparado con tanta fuerza que prácticamente estaba fundido. La mayoría de los héroes ni siquiera podrían superar la velocidad de una bala normal, y mucho menos la de este monstruoso disparo. Maderas Kamui, Crust, Ingenium, Miruko, era improbable que incluso Olmig pudiera reaccionar a tiempo. Quizás pueda resistir el impacto de la bala, pero reaccionar, intentar esquivarla, fue absurdo. El showman clavó los talones en el suelo, sonriendo mientras veía a Ronin apretar el gatillo, y luego atacó.
El rugido del cañón era ensordecedor, tan potente que amenazaba con reventar los tímpanos. El sonido que se escuchó cuando el showman dio un paso al frente con su espada y cortó la bala en el aire fue horrendo, un estruendo que pareció romper toda la realidad. Aunque el vaso tintineó delicadamente al caer. Fragmentos de vidrio cayeron de las ventanas del almacén y, estrellándose contra el suelo como gotas de agua. Izuku miraba al frente, con la cabeza abrumada por un pendiente a pesar de llevar protección en las orejas. Lentamente se giró, con el arma temblando, mientras volvía a mirar hacia la pared que tenía detrás. En la pared, antaño sólida, que tenía detrás, se abrió un agujero del tamaño del torso de un hombre, tallado directamente a través del metal y la piedra. La luz del sol y algunos trozos de escombros se filtraban por el agujero, y la luz del sol brillaba con un resplandor dorado sobre el polvo que contrastaba con la oscuridad del almacén. Izuku volvió a girarse hacia adelante para mirarlo. Se mantuvo firme, y el hormigón bajo sus pies se agrietó ligeramente por la fuerza que ejercía. Sostenía su bastón con ambas manos en alto, como un bateador después de un jonrón, mirando fijamente el agujero que acababa de hacer antes de volver a su postura informal. No había ningún guardia. No puso resistencia, no llevaba armadura y seguía sonriendo. ¿Por qué no necesitaba defensa? ¿Por qué no necesitaba armadura? ¿Por qué podía sonreír así todo el tiempo? El showman movió su hombro en pequeños círculos, avanzando lentamente antes de agarrar su bastón por el mango y estrellarlo contra el suelo. El showman podía hacerlo porque era sencillamente así de bueno. Se miraron fijamente a los ojos, sintiendo una extraña energía entre ellos. Acababa de desviar una bala como si nada. Izuku debería haber estado tan asustado que apenas pudiera moverse, pero frente a la imagen de All for One, un hombre tan fuerte que ni siquiera necesitaba desviar balas, this was his first pass yo no a el dos villains. El showman y el Ronin se miraron fijamente, sonriendo mientras la energía y la emoción aumentaban entre ellos. En ese momento, Izuku pudo sentirlo. El Ronin pudo sentirlo. La energía, la emoción, la expectación que genera enfrentarse a un oponente fuerte. El showman habló, con una confianza contagiosa, mientras extendía los brazos, señalando la escena que los rodeaba mientras ambos caminaban tranquilamente el uno hacia el otro. Sin guardias mientras el showman hacía girar su bastón sobre su dedo, sin vacilación alguna mientras el Ronin enfundaba a Cupido y agarraba la saya de Muramasa, ambos listos para explotar. Bienvenido al cielo. Capítulo 204. El momento culminante, un brillo en sus ojos. El júbilo del showman mientras extendía los brazos por la sala, la emoción brillando a través del rostro inexpresivo de su máscara. La sonrisa decidida pero extraña del Ronin aparecía y desaparecía a medida que la máscara de tela ondeaba con la nueva brisa que entraba en el almacén. Un breve instante mientras los dos oponentes se enfrentaban, un instante que ninguno de los dos podía ver en el otro, pero que sí podían sentir justo antes de chocar de nuevo entre sí. La pelea fue mucho más rápida, ya que Ronin pasó directamente a sus movimientos más poderosos, cambiando Kingnes por Muramasa y lanzándose hacia adelante para un tajo de arrastre, disparando la vaina de la pistola para un ataque inicial explosivo. El showman se movió hacia y por debajo del tajo de Ronin, deslizándose por debajo del corte para lanzar su propio ataque, pero cambiando a un bloqueo cuando la pierna de Ronin se levantó bruscamente, golpeando el cuerpo del showman. Tras fallar su primer ataque, Ronin levantó la pierna para patear al showman y luego volvió a blandir su espada para otro tajo. Una vez más, el showman se deslizó para esquivarlo, preparándose para su propio ataque, solo para bloquear el repentino codazo de Ronin. Ronin interrumpió sus ataques prematuramente, perdiendo mucha potencia solo para tener la oportunidad de atacar con más frecuencia. Contra un hombre capaz de desviar balas, Ronin probablemente no podría igualarlo en poder, así que tendría que confiar en lo que sí tenía y usar su pura velocidad. Tras 2 golpes, el showman dejó de esquivar y paró el siguiente golpe de Ronin, desviándolo y haciendo rebotar el bastón más allá de la guardia de Ronin para golpearlo en el pecho. Ronin intentó alzar su espada para defenderse, pero el showman esquivaba a su guardia con la destreza de un profesional. Ronin alzó su espada, intentando bloquear el siguiente ataque a su cuerpo mientras el showman se acercaba, pero el showman simplemente se agachó y atrapó la pierna de Ronin con el hueco de su bastón, derribándolo de un tirón brusco para luego acercarse y rematar al justiciero caído. Ronin retrocedió con una pierna levantada, su guardia desorganizada mientras su oponente se acercaba. ¿Podría bloquear a tiempo? ¿A quién había que bloquear?
Ronin se inclinó hacia la caída, apoyándose en sus brazos y dando una voltereta hacia atrás para esquivar al showman antes de estrellarse de nuevo contra él con dos tajos. El bastón del showman impactó contra el duro hormigón, seguido de dos espadazos. El showman alzó el bastón mientras retrocedía, bloqueando el segundo, pero el primero había sido demasiado rápido y le alcanzó el brazo. El showman apenas prestó atención al tajo, resistiendo con tenacidad para desviar el segundo ataque mientras seguía ganando distancia, y Ronin hizo lo mismo, ambos retrocediendo para comprobar cómo les iba. La cabeza de Ronin daba vueltas. El giro repentino aún lo desorientaba un poco. Los giros bruscos no eran algo a lo que el joven justiciero estuviera acostumbrado, y aunque esta vez lo había logrado, necesitaría practicar un poco antes de intentar hacerlo intencionalmente de nuevo. Aún así, había dado en el blanco. El showman movía ligeramente el brazo, examinándolo, pero aún parecía imperturbable. Su bata blanca seguía blanca, así que no sangraba, pero un espadazo en el brazo seguía siendo un palo de metal clavándose en la carne. Dolía, y después de tantos años recibiendo palizas, Ronin era un experto en ello. Cada uno se movía en un pequeño círculo. Ronin seguía pegado a los estantes, mientras que el showman permanecía de pie en el cristal roto del tragaluz. Con sus armas en alto, la punta de la de Muramasa a pocos centímetros de la del bastón. El showman siguió avanzando, sujetando con una mano su bastón mientras desviaba la hoja de Ronin hacia abajo antes de apuñalarlo. Ronin dejó que su espada fuera desviada mientras se hacía a un lado con ella, extendió la mano hacia el estante que tenía detrás para agarrar uno de los muchos paquetes y se lo arrojó al showman antes de que el bastón lo golpeara en el hombro. Cuando el bastón golpeó su hombro, el paquete de drogas salió disparado hacia el rostro del showman. Este apenas se inmutó, apartándolo fácilmente con el otro brazo, pero el golpe lo tomó por sorpresa y le dio a Ronin la oportunidad de lucirse. Ronin agarró otra caja de cartón llena de cigarrillos ilegales y se abalanzó sobre el showman, estrellando a Muramasa contra el bastón del showman y desviando su espada a lo largo del mismo para mantenerlo apartado mientras se acercaba. El showman tiró, retrocedió e intentó levantar la espada, pero le faltó fuerza y velocidad para evitar el ataque de Ronin. Ronin se interpuso en su camino, estampando la nueva caja contra la cara del showman antes de alzar su espada para un golpe más potente. El showman no podía ver, pero aún así sabía qué hacer. Muramasa dejó de sujetar el bastón del showman, que inmediatamente cortó el aire para golpear a quien fuera lo suficientemente tonto como para sentarse frente a él. Ronin alzó su espada, intentando golpear al showman, pero en su lugar bloqueó un repentino y certero tajo del bastón de este. El movimiento brusco desestabilizó a Ronin, quien retrocedió medio paso antes de que el bastón del showman rebotara en Muramasa y comenzara a avanzar de nuevo hacia él. Ronin retrocedió mientras el showman avanzaba, recuperando la vista y el control de la pelea con unos cuantos movimientos de muñeca. El bastón del showman producía chispas al deslizarse ágilmente sobre Muramasa, golpeándolo de un lado a otro antes de lanzar pequeños y penetrantes golpes contra Ronin, un repentino corte en el brazo o una rápida puñalada en el torso. Era obvio quién era el mejor espadachín. Incluso sin filo, cada corte y estocada del showman atravesaba el traje de Ronin y le causaba dolor directo en el cuerpo, provocando más daño con lo que parecían ataques bloqueados que los golpes de la yakuza. En cuanto a habilidad pura, Ronin fue superado por el showman tanto como la yakuza lo había sido por él. Su espada ni siquiera podía atacar ante la presión del showman, sino que se limitaba a defenderse para intentar evitar o al menos mitigar el impacto de sus afilados golpes. Pero claro, una pelea implica mucho más que solo habilidad. Ronin se dejó empujar hacia atrás, utilizando la velocidad mejorada por el traje para retirarse rápida y repentinamente antes de saltar de nuevo y subirse a los estantes. El showman lanzó una última puya a la técnica de Ronin, golpeándole la pierna al regresar, pero Ronin logró mantenerse lo suficientemente firme como para agarrarse a las vigas de soporte de los estantes y trepar, tomando una postura en lo alto de la estantería con vista al showman. ¿Te estás divirtiendo, mono? El showman no pareció perturbarse lo más mínimo, agitó el brazo para sacar sus cartas una vez más antes de lanzar unas cuantas navajas de metal en dirección a Ronin. Por supuesto. Ronin esbozó una extraña sonrisa mientras se agachaba sobre la estantería, mirando hacia abajo, apenas percatándose de las cartas metálicas que giraban hacia él y le perforaban el abrigo con un leve golpe seco. Las ignoró, trepó hasta el techo para agarrarse a las vigas antes de darle una patada seca a la estantería en dirección al showman.
Mierda, el showman no esperó a terminar su maldición cuando la estantería se tambaleó sobre sus soportes antes de inclinarse hacia adelante, y decenas de paquetes cayeron repentinamente sobre el villano, respaldados por el peso de toda la estantería metálica. No se detuvo a ver si podía desviar el impacto con su bastón, sino que corrió hacia un lado y se apartó rápidamente. Ronin sabía que podía escalar una pared con Beowulf, pero aún no había tenido la oportunidad de ponerla a prueba por completo. Sin embargo, ahora parecía el momento perfecto, así que Ronin se impulsó hacia el techo con un solo brazo, apoyó los pies y activó las botas antes de alzarse como un murciélago. El showman apenas tuvo un segundo para ponerse de pie antes de que volviera a lanzarse al suelo mientras Ronin atravesaba el techo con Muramasa y volvía a dibujar a Cupido, apuntando y disparando inmediatamente. ¡Maldita sea! El showman rodó detrás de otra estantería para protegerse mientras los paquetes salían disparados, cayendo al suelo y toda la estantería se sacudía por la fuerza del impacto. El showman volvió a mirar a Ronin, lanzando una tarjeta metálica antes de que fuera derribada en el aire. ¡Maldita sea! Ronin intentó moverse, pero en el instante en que intentó levantar una de las botas de Beowulf, supo que no se quedaría mucho tiempo en el techo si lo hacía. Entonces, enfundó a Cupido y arrancó a Muramasa del techo metálico, provocando una pequeña lluvia de chispas al impulsarse desde el techo y caer con seguridad sobre la estantería tras la que se escondía el showman. Ronin dio una voltereta en el aire y aterrizó sobre la estantería con los pies por delante, derribándola y deslizándose sobre ella mientras apartaba los paquetes que caían antes de saltar de la estantería justo antes de que se estrellara. El showman volvió a alejarse bailando, saliendo disparado del último estante que caía y apartando con relativa facilidad alguna que otra caja que caía, antes de que una persona entera se estrellara contra él. Ronin saltó desde la plataforma en plena caída y se lanzó directamente contra el showman, chocando su bastón con su espada en otra explosión de chispas mientras el showman era empujado por la fuerza bruta del ataque en picado de Ronin. El showman se deslizó sobre cristales rotos y hormigón, su bastón y Muramasa se acercaban cada vez más mientras Ronin lo presionaba casi encima de él, antes de que un movimiento rápido de muñeca permitiera que el peso repentino de Ronin se deslizara a lo largo del bastón y pasara justo al lado del showman, separándose ambos con un fuerte golpe en las costillas de Ronin antes de que ambos recuperaran el equilibrio y se enfrentaran cara a cara. El showman mantuvo un brazo extendido hacia adelante, mientras el otro descansaba cómodamente sobre su cadera como un modelo desfilando por la pasarela. ¡Qué buenos saltos para un mono, Samurai! ¿Algo más? Ronin se agarró las costillas, sintiendo el dolor de todos los ataques que empezaban a atravesarlo, pero mantuvo la espada en alto a la defensiva con el otro brazo, intentando evitar cualquier movimiento repentino de su oponente. Tengo muchos trucos, showman. Ronin y el showman se lanzaron al ataque, blandiendo sus espadas con una mano, pero la del showman era un bastón diseñado para ello, mientras que la de Muramasa era una enorme espada descomunal. El arma más pequeña del showman superó fácilmente a Muramasa a pesar de la diferencia en la velocidad de ambos luchadores, esquivando la katana para golpear una vez más las costillas de Ronin y encontrando en cambio un punto de apoyo en el otro brazo de Ronin. Ronin activó a Beowulf, agarrando el bastón del showman antes de que pudiera huir y sujetándolo firmemente mientras su propio ataque impactaba en el costado del showman, cortándole el brazo una vez más. ¡Mierda! El showman reaccionó de inmediato, tensándose al sentir que la espada dentada se desprendía de su brazo, pero aún no había sangre. Sin duda, el showman llevaba armadura bajo esa estúpida bata blanca, demostrando que era más villano de lo que aparentaba, pero los cortes seguían surtiendo efecto, pues el villano dejó ver su dolor e intentó arrebatarle el bastón a Ronin. Ronin sacudió el bastón, intentando apartarlo para poder atacar con precisión, pero el showman se contentó con seguirlo. Ahora que lo veía venir, el showman se movió con su bastón, saltando rápidamente por el suelo y girándolo a su alrededor para mantenerlo entre él y la afilada espada de Ronin. Ronin forcejeaba, intentando liderar la pelea, pero el showman se contentaba con seguirlo y esquivarlo, girando junto a su oponente para evitar la enorme espada que Ronin intentaba usar con una sola mano. Muramasa no estaba diseñada para usarse con una sola mano, y la destreza de Ronin con la espada se resintió por ello. Incluso sujetando firmemente el bastón del showman, no logró asestarle ni un solo golpe a aquel escurridizo bastardo.
Ronin puso fin al enfrentamiento clavando el bastón directamente en el showman, soltándolo y saltando sobre su oponente, lo que obligó al showman a dejar de reaccionar y a tomar su propia decisión para defenderse del siguiente ataque. El showman retrocedió tambaleándose, sin poder apoyarse ya en su oponente, pero se recuperó rápidamente con un pequeño giro antes de volver al ataque. El showman se inclinó hacia un lado, apoyando un brazo debajo de sí y ejerciendo todo su peso sobre él para saltar y patear a Ronin con ambos pies en el pecho, para luego caer de pie sobre su oponente. Ronin se habría impresionado con la audacia de esta tipa si no hubiera salido disparado hacia atrás, golpeándose y tropezando con las estanterías que él mismo había derribado. En retrospectiva, era asombroso cómo, hicieran lo que hicieran, el showman parecía genial mientras él parecía un idiota. Al menos era coherente. El showman se rió rápidamente de él mientras se acercaba, pavoneándose, mientras Ronin rodaba desde la estantería hasta el suelo firme, y luego golpeó la estantería con una fuerte patada para lanzarla justo cuando el showman intentaba caminar sobre ella. El showman se tambaleaba, haciendo todo lo posible por mantener el equilibrio sobre la estrecha superficie de los estantes, pero con Ronin interponiéndose y derribándolo, no tenía ninguna posibilidad. Ronin embistió al showman, que se tambaleaba, mientras perdía el equilibrio, sin darle tiempo a reaccionar y lanzándolo de vuelta al otro lado del almacén. El showman tropezó con los cristales rotos, recuperando el equilibrio mientras Ronin seguía golpeándolo. El showman se deslizó hacia un lado para evadir el siguiente ataque de Ronin, pero con el don de atracción de Beowulf y el ridículo abrigo del propio showman no pudo llegar muy lejos, arrastrado por su propia moda de vuelta al alboroto de Ronin. Ronin ni siquiera usó su espada, confiando en la resistencia del traje y en su propia fuerza mientras golpeaba al showman una y otra vez. Le propinó puñetazos, codazos y rodillazos para obligar rápidamente al villano a retroceder hasta arrinconarlo contra una estantería que aún permanecía en pie al otro lado del punto de partida. El showman retrocedió hasta chocar contra la estantería, intentando dar un paso más para su propia sorpresa, y solo echó un vistazo atrás antes de que Ronin se lanzara a su siguiente ataque. El showman agarró a Ronin por la cabeza y giró, sujetándolo por la nuca mientras Ronin agarraba al showman, aferrándose a su costado de la cara antes de que ambos estrellaran la cara del otro contra la estantería. ¡Bam! ¡Mierda! ¡Hoja! Ambos combatientes retrocedieron inmediatamente, agarrándose la cabeza mientras buscaban a tientas sus armas. El showman blandió su bastón salvajemente, pasando por encima de la cabeza de Ronin para golpear de nuevo la estantería y provocarle una sacudida en el brazo mientras seguía retrocediendo, agitando su bastón contra todo y cualquier cosa para intentar defenderse. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, mierda! Ronin lo hizo un poco mejor, más acostumbrado a las lesiones en la cabeza gracias a su constante dependencia de los cabezazos, pero el golpe le había dejado los ojos llorosos y algo cálido corriéndole por la cara. Ronin se tambaleó hacia atrás mientras se mantenía cerca del estante, sin siquiera notar los terribles balanceos del showman mientras intentaba controlarse. Pequeño, ambos intentaron un golpe desesperado, logrando finalmente conectar cuando Muramasa impactó con el bastón, pero Ronin finalmente ganó el intercambio gracias a su mayor fuerza y velocidad, apartando el bastón del showman y lanzándolo aún más lejos. Aunque no pudo verlo, con sus ojos aún dañados, una victoria era una victoria, por pequeña que fuera. En realidad, quien llegó primero apenas importaba, pero el primero en hacer algo fue Ronin. Ronin negó con la cabeza y se apartó del estante, retrocediendo y aumentando la distancia mientras rebuscaba en su abrigo. Aún mantenía a Muramasa en pie para intentar protegerlo, apuntando la punta dentada hacia el showman mientras se retiraba. Los movimientos esporádicos del showman cesaron a medida que recuperaba el control de sí mismo y de su entorno, cambiando el agarre férreo de su bastón por una sujeción más relajada mientras levantaba la punta como un esgrimista. Hombre, no puedo creer que ambos seamos unos tramposos. ¿No se supone que uno de nosotros debe jugar limpio? ¿Crees que soy tan tonto como para pelear limpio? Ronin rebuscó en su abrigo, intentando concentrarse a pesar del dolor. Pelear limpio, imposible, ni hablar, imposible. Ronin nunca se había creído bueno, pero tenía suficiente sentido común y experiencia para saber cuando alguien era mejor que él. Bueno, espero que lo seas. El showman movió el cuello y luego escupió sangre hacia un lado. La sangre atravesó su máscara como si no estuviera allí. ¿Era algún tipo de holograma? ¿Quién desperdiciaría un holograma en una máscara? Ni siquiera podía protegerte la cara. Mierda.
Ronin retrocedió mientras el showman se lanzaba hacia adelante, poniendo todo su cuerpo detrás de una estocada penetrante. Ronin solo logró evitarlo saltando hacia atrás y golpeando el bastón hacia un lado con Muramasa, usando todo su cuerpo para defenderse mientras seguía retrocediendo. El showman soltó una risita mientras aceleraba el paso, manteniéndose cerca de Ronin y continuando con sus embestidas. Mientras Ronin hacía amplios movimientos cortantes para intentar bloquear las embestidas del showman, este simplemente retraía su bastón antes de volver a lanzarlo. A Ronin le costaba seguir el ritmo, lo cual era extraño. Sin duda debería haber sido más rápido. Su traje debería haberlo garantizado. Si bien el showman parecía lo suficientemente rápido como para bloquear las balas con su arma, era evidente que ahora no usaba esa velocidad, así que ¿cómo lograba seguirle el ritmo al traje musculoso? Mejor aún, ¿cómo era más rápido que él? A Ronin le costaba usar Muramasa con una sola mano, sobre todo frente a la superior destreza con la espada del showman. Había tenido dificultades luchando a dos manos, y ese era su estilo de combate preferido. Intentando copiar el arte. El showman también lo sabía, captando rápidamente el cambio para sacar provecho de la situación. Pensar que tendría un imitador tan pronto. ¿Quién está copiando a quién? Gritó Ronin indignado, pero las comparaciones eran inevitables. Si existía un villano que luchaba de forma tan parecida a él, era un milagro que la asociación de héroes no pensara que eran la misma persona. Diablos, incluso él tenía sus dudas, y eso que estaba viendo a ese imitador en persona. Ronin sacó algo de su abrigo mientras esquivaba otro golpe y se lo arrojó al showman, pero este no lo toleró. El bastón del showman se alzó con un movimiento rápido, ajustándose en pleno ataque para desviar el proyectil con indiferencia, haciéndolo caer entre las estanterías. No necesitaba sacar un arma de largo alcance, pero podía, y así lo hizo. Otra tarjeta metálica apareció en la mano del showman y salió disparada en solo 2 movimientos, incrustándose de nuevo en el abrigo de Ronin. Ronin intentó apartar la carta como lo había hecho el showman, pero no tenía la habilidad. En cambio, su golpe se desvió, pasando de largo la delgada arma y dejando un camino libre para que el showman atacara. El showman se abalanzó en cuanto Ronin picó el anzuelo, girando su bastón para sujetar el extremo. Se puso en cuclillas mientras se acercaba, pegando su cuerpo al suelo y deslizando el bastón para engancharse en la pierna de Ronin. Un fuerte tirón del showman levantó la pierna de Ronin, y esa pierna arrastró el resto de Ronin hacia abajo. Con las piernas separadas y desequilibrado, Ronin solo pudo caer hacia atrás, aterrizando bruscamente de espaldas. El showman intervino, arrastrando su bastón por el suelo para golpear al justiciero caído. Muramasa era mucho más difícil de usar en el suelo, apenas capaz de colarse entre el cuerpo de Ronin y el bastón del showman para interceptar el ataque. Ronin aún la usaba con una mano mientras se ponía de pie, intentando imitar los movimientos del showman barriendo sus piernas, pero fue en vano. Ronin giró sobre su brazo libre hasta ponerse de pie, blandiendo su espada mientras giraba para cortar los tobillos de su enemigo, pero el showman saltó por encima del golpe con facilidad antes de levantar una pierna para patear a Ronin una vez más en el pecho. ¡Clac! Ronin retrocedió tambaleándose, solo parcialmente por la fuerza de la patada, mientras se agarraba las costillas. Su respiración se volvió entrecortada de repente, y su cuerpo estalló de dolor, recordándole una vez más la enorme distancia que los separaba. Mantuvo la espada en alto entre dientes apretados, sujetándose las costillas con una mano mientras el showman observaba. Lentamente, volvió a ponerse de pie, exhalando con dificultad, con la mirada fija en su oponente, con un escupitajo de sangre. «Oh, lo siento». El showman observaba su espectáculo con una expresión que parecía divertida, mientras seguía haciendo girar el bastón sobre un dedo y mantenía la distancia. ¿Te dolió? Ronin volvió a sacar algo del abrigo, retrocediendo bruscamente mientras le arrojaba el nuevo objeto al showman. El showman ni siquiera intentó desviarlo cuando se fue desviado, golpeando un paquete en un estante junto a su cabeza con un lastimero tintineo. Incluso se giró para mirarlo un segundo, apartando la vista del justiciero para inspeccionar él mismo el fallo antes de dedicarle una sonrisa divertida bajo su máscara. ¿Y ahora qué fue eso? ¡Vampín! ¡Mierda! Por suerte, a las granadas aturdidoras no les importaba quién era mejor que quién. Había cierto consuelo en su uniformidad, como el sonido penetrante del anillo que resonaba en el almacén y, comenzando en lo alto de un estante justo al lado de la cabeza del showman.
Ronin logró mantenerse en pie mientras retrocedía, sin perder de vista a su oponente mientras este se alejaba tambaleándose. Si bien su máscara de tela no había bloqueado gran parte de la explosión, sus tapones para los oídos y la práctica constante lo mantuvieron preparado para este momento mientras escapaba con agilidad. Ronin no estaba allí para derrotar a los villanos, sino por las drogas esparcidas por el almacén. Intentaba armar un escándalo que la policía no pudiera pasar por alto, y para ello, había traído algo que había robado a la Yakuza hacía mucho tiempo. Ronin recuperó fuerzas en los pies mientras metía la mano en su abrigo, protegiéndose aún las costillas mientras tanteaba antes de sacar un pequeño control remoto. Las granadas aturdidoras no eran lo único que lanzaba en ese almacén. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!, gritó el showman, aún sujetándose una oreja mientras recuperaba el equilibrio. Levantó la vista, su máscara pareció parpadear por un instante para mostrar su amplia sonrisa mientras se orientaba. Incluso con las orejas dañadas y el equilibrio alterado, la rápida recuperación del showman fue más de lo que Ronin podía soportar. ¡Qué subidón! Pero, ¿cómo afrontaría el showman la distracción de Ronin? Ronin finalmente encontró el control remoto escondido en el bolsillo de su abrigo y accionó el interruptor, luego se lanzó hacia la puerta justo cuando estallaron los explosivos. Estallido. La bomba era un pequeño explosivo robado hace muchísimo tiempo a la Yakuza. Midoriya lo había recogido más por impulso que por otra cosa, después de haber encontrado el control remoto en manos de un Yakuza que intentó amenazarlo con él. Casi se muere del susto cuando se dio cuenta de que el tipo no estaba mintiendo, pero se le había olvidado activar el detonador, así que casi no le salió bien. La bomba fue el primer proyectil que Midoriya lanzó justo antes de la granada aturdidora, y fue desviada hacia el montón de estanterías, pero incluso en esa posición explotó bastante bien. La bomba no fue muy llamativa, apenas audible contra el estruendo de la granada aturdidora antes de que una oleada de polvo saliera disparada desde detrás de las estanterías y se extendiera por toda la habitación. Pero aunque pareciera pequeña, esa onda expansiva hizo que las estanterías se derrumbaran mientras todo el edificio temblaba. Una fuerte ráfaga de viento recorrió el edificio y sacudió todo a su paso, lanzando los escombros a todos los rincones del almacén. La presión hizo que Midoriya cayera de espaldas, arrojándolo junto a la puerta con los oídos zumbando una vez más mientras el mundo daba vueltas. El showman no pareció reaccionar en absoluto, sus ojos fijos en Ronin un segundo y al siguiente desaparecieron entre una nube de polvo y drogas. Drogas. Probablemente respirar esa mierda no era muy bueno. Midoriya se cubrió el rostro con la máscara de tela para intentar protegerse mientras entraba tambaleándose por la puerta principal, quitando rápidamente el cerrojo antes de salir al exterior. La luz del sol casi le golpeó en la cara, otro cambio brusco que le lastimó los ojos antes de que se acostumbrara al resplandor. Midoriya se cubrió los ojos con Muramasa y un brazo, luego miró hacia atrás y decidió seguir corriendo antes de darse por vencido. Quitándose la máscara, Midoriya arrojó una de sus últimas granadas de humo fuera del almacén antes de salir corriendo. No era gran cosa, pero después de haberte golpeado con una explosión que solo habías probado una vez en un campo de tiro, te conformabas con lo que podías conseguir. Midoriya llegó hasta el siguiente edificio antes de regresar al buen viejo almacén y, apoyándose contra un edificio para recuperar el aliento y esconderse mientras realizaba su trabajo. Evidentemente, algo había ocurrido allí dentro. Para empezar, estaba el agujero en la pared que había hecho el showman. Segundo, casi todas las ventanas estaban destrozadas, dejando trozos de vidrio roto por todas partes. En tercer lugar, y lo más evidente, una gran nube púrpura se elevó desde el almacén y, filtrándose por los agujeros y las ventanas rotas. Probablemente se trataba de las drogas del amante de las toxinas que habían quedado atrapadas en la explosión. Con suerte, la policía lo vería e investigaría el lugar, pero tal vez solo después de que la nube se disipara. Midoriya aún no estaba seguro de qué efectos tenía la droga. Tal vez Mau lo supiera, pero había mejores momentos para averiguarlo que ahora. En ese momento, Ronin no solo buscaba edificios, sino también personas. Tras un minuto entero de espera, no había ni rastro del showman. Ni por la puerta de la persiana, ni por la puerta principal, ni por la puerta lateral por la que Midoriya salió. Nada. Midoriya echó un vistazo alrededor del almacén, pero, a menos que el showman saltara por una ventana, no parecía que fuera a salir del almacén y no es que hubiera ninguna posibilidad de que muriera. La explosión que Midoriya había usado estaba diseñada para derribar muros, o al menos eso creía él.
No estaba del todo claro qué efecto tenía cuando él y Mau la probaron en el búnker del ejército, pero no parecía el tipo de bomba destinada a convertir a la gente en vísceras. El showman se sintió más molesto por el repentino ruido de la granada aturdidora que por una bala que volaba hacia su cabeza, y ese tipo de disparo podría acabar con héroes duros como Miruko o Ingenium. Una explosión en una pared lejana no tenía ninguna posibilidad de derrotarlo. Pero aún así, Midori ya no podía verlo. Tal vez había alguna salida alternativa, tal vez las drogas que quedaron atrapadas en la explosión estaban haciendo efecto, pero por una razón u otra, el showman no salía. Lo que Midori ya sí podía oír era el sonido de las sirenas de policía. Seguían llegando, pero no era bueno hacerlos esperar. La policía solía tardar unos 10 minutos en llegar hasta aquí desde la estación, así que llegaron un poco antes, pero fue más bien culpa de Midoriya por ir con retraso. El showman había frustrado sus planes más de lo que pensaba. Midoriya ya había perdido suficiente tiempo. Empujándose contra la pared, el joven justiciero corrió por las calles y callejones de los almacenes, utilizando su mapa mental para tomar algunos atajos y llegar a la ruta de escape lo más rápido posible. En un callejón junto a unos contenedores de basura, el zumbido de un motor rompió el lejano estruendo de las sirenas. Una motocicleta, antes oculta, salió de allí, ya encendida y lista para partir. Sentado sobre su motocicleta, Mau sonrió con confianza a Midoriya con la máscara quitada, los brazos cruzados y recostado en el asiento. La picardía en su expresión no pasó desapercibida. «Baba, perra. Imbécil». Se saludaron con un rápido asentimiento mientras Midoriya se acercaba, quitándose el cinturón de Muramasa y atrapando la bolsa de lona que Mau le arrojó. Midoriya metió todas sus pertenencias en la bolsa mientras se dirigía a la motocicleta, y luego tomó la mano que Mau le ofreció amablemente para subir a la enorme máquina. ¿Qué emoción sientes? Mau miraba al cielo, con la vista fija en la nube púrpura que aún se elevaba suavemente con la brisa. Una clara señal de que algo turbio estaba sucediendo dentro de los almacenes, tal como Midoriya deseaba, pero un poco más peligroso de lo que le hubiera gustado. Me topé con un villano, showman. Tuve que usar la bomba, pero fue un poco improvisado. Midoriya se acomodó detrás de Mau en la motocicleta, asegurándose de guardar todo lo demás antes de despegar. No quería que se le cayera la bolsa de lona al salir. ¿Algún problema? 30 tipos, una docena de armas, nada del otro mundo. Mau le restó importancia, inclinándose hacia adelante para acelerar el motor mientras echaba un vistazo hacia atrás como una comprobación previa al vuelo. La policía aún no ha llegado, pero ¿hay alguna posibilidad de que haya Eros? Esperemos que no. Midoriya le bajó la máscara a Mau y luego sujetó con firmeza las vendas del grandulón. Claro, Mau tenía una máscara ahora mismo debido a su peculiar don de cambiar de forma, pero era mejor permanecer en el anonimato que darle a la policía la más mínima oportunidad de atraparlo. Espero que no, dice. Mau soltó una risita, pero aún así se ajustó la máscara y aceleró el motor una vez más antes de salir disparados. Pero con tu suerte. Mierda. Capítulo 205. Descanso. Las calles nunca estaban realmente tranquilas. El eco de las sirenas de la policía resonaba en la inmensa soledad del almacén. Los pájaros revoloteaban sobre nuestras cabezas mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los rascacielos que se extendían a lo lejos en la ciudad, batiendo sus alas al compás del rugido del motor de una motocicleta. Completamente solos en el almacén, Mau y Midoriya corrían a toda velocidad por las curvas y aún más rápido por las rectas, sin que el hombre principal soltara el acelerador a medida que se acercaban a la pared exterior del almacén. Entonces, los héroes tardan un poco en moverse. Mau seguía sonriendo ampliamente bajo la máscara de cazador de yakuzas, recostado mientras manejaba su helicóptero con destreza. Los baches del camino al tomar atajos apenas parecían afectarle, pues mantenía la vista fija en la salida, siempre buscando la siguiente curva hasta que finalmente lograran escapar. No hay coches, ¿recuerdas? Esto no es Estados Unidos, ellos suelen tener que usar el transporte público o algo así. Midoriya se aferraba a la espalda de Mau no por miedo, sino por el genuino deseo de no soltarse. Los atajos de Mau, como saltar pasarelas y agarrarse a las farolas para girar bruscamente, le causaban más daño al chico más pequeño que los ataques de la yakuza.
Así que por eso la supervelocidad es tan buena en este lugar. Mao asintió con la cabeza, reflexionó sobre las palabras de Midoriya y luego se echó a reír mientras se inclinaba y se agarraba al asfalto, sus dedos cortando el pavimento mientras la moto hacía un giro brusco antes de enderezarse. Con esa última curva que les hizo temblar los huesos, el duro llegó a la puerta trasera. Mao finalmente redujo la velocidad mientras Midoriya se caía de la moto, aterrizando de pie con un pequeño tropiezo antes de dirigirse a los controles de la puerta. Sacando una tarjeta de acceso de uno de los muchos bolsillos de su abrigo, Midoriya abrió la puerta. La tarjeta era solo una de las cosas para las que tenía que prepararse hoy, junto con un pequeño trastero pagado en efectivo por Ken. Lástima que probablemente lo desactivarían una vez que la empresa de almacenamiento revisara sus registros y viera quién había volado uno de sus almacenes. Sigo pensando que podríamos haber saltado la valla, dijo Mao con aire divertido desde lo alto de su motocicleta, inclinado sobre el manillar, aburrido mientras Midoriya volvía a subirse. Si hubiéramos saltado desde algún sitio, hubiéramos dado un buen salto, habríamos quedado de lo más chulos. ¿Impulsado por qué? ¿Por tu ego? Midoriya ajustó su posición antes de que atravesaran la puerta, acelerando rápidamente y alejándose de las sirenas. Tendríamos que instalar una rampa dentro de la puerta para poder salir. Detalles, ¿qué más da? Mao se rió mientras conducía cada vez más rápido, dejando atrás lentamente a las sirenas pero ganando velocidad. Solo cosas para preparar para la próxima vez que hagamos esto. Ni siquiera vieron un coche de policía mientras salían a toda velocidad de la ciudad, y mucho menos encontraron resistencia alguna en su camino de regreso a la base militar de Mao. Tras aparcar en el interior, aprovecharon para repasar los pequeños detalles de la redada, incluyendo el análisis de las drogas que Midoriya había encontrado dentro del afortunado almacén Ida Showman. Ambos estaban sentados en la sala de municiones, pero mientras Midoriya analizaba las drogas, Mao estaba sentado en un mostrador limpiando su arma mientras reflexionaba sobre la pelea de Midoriya. Midoriya le había dado un breve resumen de camino, hablando para que tuviera algo a lo que prestar atención además de la temeraria conducción de Mao, pero ahora que estaban sentados juntos, el hombre principal podía realmente pensar y analizar la historia de Midoriya, usando su experiencia y años en el mundo del crimen para dar su opinión. Sí, nunca había oído hablar de ellos. Quién era exactamente apenas importa, pero el hecho de que el Shoei Sekai tenga a alguien como él me preocupa. Midoriya no era un experto forense, pero sí tenía algunas drogas de los antiguos Toxin Lovers, cosas hechas en el pasado. Al menos podía compararlas e intentar encontrar algo. Si el Shoei Sekai tiene tipos así sin hacer nada en sus almacenes, me preocupan sus altos mandos. Esos tipos podrían ser una seria amenaza. PFF. El Shia Sekai no es gran cosa. Mao los desestimó con un gesto despectivo y luego tomó una cerda para limpiar el camión del ama. El viejo jefe hizo algunos cálculos sobre todos los peces gordos cada año en aquellos tiempos, y aunque tu pequeño Shoei Sekai tiene algunos jugadores poderosos, el 90% es una broma. Quizás incluso el 95%. Supongo que no recuerdas quiénes eran esos grandes nombres, ¿verdad? Midoriya le dirigió una mirada a Mao, deseoso de ver algo que no fueran un par de cigarrillos morados. Mao apenas necesitó un instante. Cerró los ojos concentrado antes de contarlos con los dedos. Maestro borracho, gran muralla, rapa, devorador, simulante, manos astutas, furia eterna y algún debilucho que nunca me importó un comino. Midoriya parpadeó mirando a Mao, murmurando algunos de los nombres para sí mismo. Mástil borracho. Gran muralla. Rapa. ¿Qué clase de nombres son esos? En realidad, creo que Rapa es su nombre real. Vaya. La asociación de héroes suele proponer los nombres, a menos que tú mismo los anuncies, le recordó Mao a Midoriya encogiéndose de hombros antes de dejar la cerda y revisar su trabajo con una pequeña linterna. En Estados Unidos me llamaban Juggernau, pero ese nombre era bastante bueno, así que lo conservé durante un tiempo. Esto parece poco profesional. Midoriya reflexionó sobre los nombres de los villanos que conocía. Motosierra tóxica, All for One, Kurohiri, que era simplemente la combinación japonesa de negro y niebla, lo que significa que la asociación de héroes definitivamente lo hizo. Tienes suerte, Centipider, normalmente a los justicieros les toca un nombre estúpido. Mao apuntó con la linterna hacia Midoriya mientras hablaba, iluminándolo directamente a los ojos antes de apagarla. ¿Cómo se te ocurrió Ronin, por cierto?
Midoriya tardó solo un segundo en pensarlo antes de apartar todos esos recuerdos de su mente y, en su lugar, levantó los cigarrillos que había estado mirando. No es importante. Lo que sí es importante es que estas drogas se ven prácticamente idénticas, lo que significa que deben ser las mismas que fabricaban los Toxin Lovers cuando estaban por aquí. Mao examinó los dos cigarrillos, que, como era de esperar, parecían idénticos, igualmente genéricos salvo por las marcas moradas en lugar de naranjas. ¿Y eso significa algo? Más o menos. Midoriya bajó la mirada hacia los cigarrillos, encogiéndose de hombros. No era precisamente un laboratorio forense, no podía estar seguro, pero podía hacer estimaciones y trabajar con ellas. Si son el mismo producto, podrían haber sido fabricados en el mismo lugar, así que puedo ir a remover el antiguo territorio de Toxin Lovers y encontrar el laboratorio de producción. Más lugares a donde ir, gente a la que darle una paliza, me gusta. Mao levantó el pulgar en señal de aprobación, sonriendo, y luego volvió a su trabajo. Supongo que ya conoces algunos de esos lugares, ¿verdad? No, pero Toxin Lovers era mucho menos discreto que Shoei Isekai. Con solo investigar un poco en internet puedo encontrar sus antiguos escondites. Compáralo con lo que sé sobre la Yakuza. Midoriya empezó a hablar cada vez más rápido, perdiendo la atención de Mao cuando llegó a la parte en la que comparaba la distancia entre esta gente de Shoei Isekai y la gente de Toxic Lobsters con la que Mao solía trabajar. Mao simplemente asintió, fingiendo entender. Con una planificación cuidadosa y un poco de investigación, deberíamos poder encontrar al menos uno de los laboratorios. Ajá. Entendido. Mao siguió asintiendo, intentando descifrar todas las palabras que Midoriya decía, pero algunas de esas palabras en japonés salían tan rápido que sonaban como calimatías. Entonces, básicamente, en inglés, mi inglés no es muy bueno. Mao parpadeó, reflexionó sobre la frase y luego la reformuló. En pocas palabras, vas a revisar una hoja, y entonces podríamos tener algunos lugares para saquear. Sí, básicamente, confirmó Midoriya encogiéndose de hombros, mientras empezaba a escribir en uno de sus cuadernos. Puede que lleve un poco de tiempo, pero será mucho más rápido que encontrar esos almacenes. Bien. Mao trabajó un poco más rápido, con la emoción aún fresca en su mente, mientras Midoriya terminaba sus notas, deteniéndose solo cuando un pensamiento fugaz le cruzaba la mente. Oye, Mao. Elegiste tu nombre cuando viniste a Japón, ¿verdad? Sí. Todavía me buscan en al menos 7 países. Los recuerdos hicieron reír al grandullón, que guardó su cepillo y su linterna en un pequeño kit de reparación para luego sacar un pequeño tapón de aceite. Buenos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste Borees como apellido? Midoriya entrecerró los ojos, notando el leve tic en el rostro de Mao. Quizás solo fue un instante, pero se estremeció. Este cabrón se estremeció. Oye. Mao. La sonrisa de Midoriya dejó de llegar a sus ojos mientras miraba a ese idiota, y la historia se iba formando lentamente en su cabeza. Estaba bastante seguro de que era algo que Mao haría. No, estaba completamente seguro. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Sabes? Esa es una historia graciosa. Mao sudaba mientras evitaba de forma muy evidente el contacto visual con Midoriya, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre su arma. Ya ves. Su nombre de pila sería. Midoriya tuvo que pensar un momento. Sus conocimientos sobre películas de terror no eran muchos comparados con sus conocimientos sobre superhéroes, pero incluso él sabía lo suficiente de cultura pop como para saber esto. Pamela. Salimos un par de veces, hablamos de algunas cosas, y fue justo cuando el jefe me iba a dar un nuevo documento de identidad. Todavía no había elegido el nombre, querías un hijo para poder llamarlo Jason. Midoriya señaló con el dedo acusadoramente, pero ¿acaso seguía siendo una acusación cuando tenías toda la razón? Sería hilarante, o sea, vamos. Mao se saltó por completo la negación y, en cambio, redobló la apuesta y defendió su decisión. Mi peculiaridad con ese nombre. Vamos, tío, el chiste se escribe solo. ¿Quién le pone a su hijo el nombre de un monstruo de terror? Yo, y habría sido increíble. Mao apretó el puño, solo de pensar en las posibilidades. Vamos. Un nombre así te convierte en una leyenda viviente desde el día en que pisas el patio de recreo. Es un personaje de terror. Midoriya intentó hacerle ver a Mao lo absurdo que sería eso, agitando el lápiz como si fuera un puntero. ¿Cómo crees que se sentiría si le pusieran el nombre de un personaje de terror? Genial, obvio. Es Jason Voorhees, tío.
Esto era evidente para Mau, quien desestimó las preocupaciones de Midoriya con un gesto de la mano. Y ni me hables de nombres estúpidos, tu nombre solo significa colinas verdes. ¿Qué, te pusieron ese nombre por tu pelo? Valle verde, suficientemente cerca. Y. Midoriya hizo una pausa, pensándolo bien. En realidad, ese es el apellido de mi padre, y no tiene nada de verde. ¿De dónde salió ese nombre? Espera, me estás distrayendo. En serio, ese hijo de puta hizo lo mismo que yo. Oh, ¿a quién le importa? Mau apartó sus pensamientos sobre el jefe con un gesto de la mano libre, volviendo a centrarse en el asunto. Si no le hubiera gustado, podríamos haberle cambiado el nombre después, igual que hicimos con Eiko. Mau se calló a mitad de la frase, pues por primera vez ese año pensó antes de hablar. El único sonido en aquella habitación era el zumbido de las viejas luces fluorescentes del techo, mientras la mirada de Midoriya se volvía completamente vacía, clavando la vista en el costado de la cabeza de Mau durante varios instantes. La boca de Midoriya se movía, intentando decir muchas cosas, pero no salían las palabras. Finalmente, él mismo encontró la manera de preguntar: «Oye, Mau». Mau apenas logró girar la cabeza, aún sonriendo mientras miraba fijamente los oscuros abismos que intentaban arrancarle el alma con solo mirarlo. Hacía mucho tiempo que el jefe no lo miraba así. Cambiaste el nombre de Eiko, ¿verdad? Era asombroso lo que un poco de práctica podía lograr. Midoriya tenía una sonrisa preciosa, forjada a lo largo de años de práctica, pero aún así, nunca llegaba a reflejarse en sus ojos. En el pasado, había habido dolor, tristeza, derrota, pero esto no era ese pasado, y la mirada asesina en sus ojos no reflejaba en absoluto ninguna de esas emociones. Entonces, ¿cómo se llamaba Eiko antes? Mau retrocedió un poco, riendo nerviosamente mientras dejaba la pistola y se alejaba aún más de la gran amenaza concentrada en un cuerpo tan pequeño. Bueno, estaba en inglés, así que no estoy seguro de cómo se traducirá al japonés. Mau, ¿puedes contármelo? Revenant no parpadeaba. Apenas miraba a Mau, sino que le lanzaba una mirada fulminante mientras cerraba de golpe su cuaderno y se preparaba para enfrentarse a su próxima víctima. ¿Cuál era su nombre? Mau saltó del mostrador y corrió hacia la puerta del campo de tiro. ¿Sabes? Hoy hemos montado mucho en bici. No estoy seguro de que hayamos hecho suficiente ejercicio. Midoriya saltó del mostrador tras el gigante idiota, pisándole los talones con sus dos armas desenfundadas en un instante. Mau. Vuelve aquí. No creas que puedes escapar de esta. Estallido. Eiko tarareaba para sí misma mientras caminaba hacia la escuela, manteniendo un brazo sobre su bolsa de lona mientras el otro se balanceaba con la brisa. Era una mañana agradable, con un fuerte viento que le revolvía el pelo y la luz del sol matutina filtrándose entre el paisaje urbano. Los pájaros cantaban y los perros ladraban a lo lejos, creando un agradable telón de fondo mientras ella caminaba por la ruta habitual desde la estación de tren hasta la escuela secundaria Ishiyama. La joven contempló el paisaje a su paso, deteniéndose un poco más para admirar las obras de arte en las fachadas de los edificios. Pinturas coloridas de imágenes abstractas, palabras escritas con una tipografía que iba más allá de las letras grandes, extrañas mezclas de inglés y japonés pintadas juntas, y ese graffiti parecía nuevo. Eiko lo asimiló un poco más antes de seguir adelante, volviéndose hacia el camino que tenía por delante y casi dando un salto al ver otra sorpresa. Tras asegurarse de que nadie la viera, Eiko comenzó a avanzar con la mayor discreción posible. Se metió en callejones y se escondió tras salientes, sin perder de vista a su objetivo mientras se acercaba lentamente. Entonces, justo antes de llegar a la escuela, Eiko saltó a su escondite y se alzó sobre él, extendiendo la mano. Eiko extendió la mano desde detrás de Midoriya, dudando un momento mientras pensaba si realmente quería asustar a alguien, y finalmente optó por darle un suave golpecito en el hombro. Midoriya miró por encima del hombro, con la sorpresa reflejada en su rostro, mientras volvía a mirarla y luego la miraba a ella. Oh, hola Eiko. G. La sonrisa de Eiko se amplió. Su sigilo había sido todo un éxito. Aunque asustar a la gente no era lo suyo, su cara de sorpresa realmente valió la pena todo el esfuerzo de haberlo disimulado. Soltó una risita discreta mientras se colocaba junto a su amigo, siguiendo el paso de Midoriya mientras ambos se dirigían hacia la puerta. Midoriya, a pesar de su pequeña estatura, caminaba con un poco más de peso en sus pasos. Eiko, Midoriya la miró, meditando claramente sus palabras, y optó por colocar una mano suave pero firme sobre su brazo, ya que era demasiado bajo para alcanzar su hombro sin estirarse. Lo siento mucho.
¿Para qué? Eiko ladeó la cabeza, intentando comprender a qué se refería Midoriya, pero no se le ocurría nada. Se acababan de conocer esa mañana y no se habían visto desde ayer en el colegio, y no recordaba nada que hubiera pasado entre tanto. A menos que fuera él quien se hubiera comido todo su cereal favorito. No, espera, ese era papá. Oh, nada importante. Midoriya sonrió levemente y miró al frente, mientras ambos se acercaban a la puerta principal de la escuela. Se ajustó la mochila, golpeando suavemente un palo de madera que sobresalía de ella. Llegué temprano para Kendo. ¿Y tú? Estudiando. Eiko palmeó su bolsa de deporte, repleta de todos los libros y apuntes que había comprado al principio del curso. Me quedé atrás cuando el profesor empezó a dar clase ayer, pero no volverá a pasar. Eiko apretó el puño, decidida a alcanzar su objetivo, mientras Midoriya reía para sí mismo, cruzando la puerta principal de la escuela y mirándose antes de separarse. Si necesitas ayuda con esos estudios, ya sabes dónde estaré para almorzar. ¿Sí? Asintió Eiko, contenta de contar con el apoyo de su amigo, y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Mucha suerte con lo del Kendo. Yo, no sé mucho de Kendo, pero estoy segura de que lo lograrás. Midoriya sonrió con sorna ante sus palabras, despidiéndose con la mano por última vez antes de que ambos cruzaran sus respectivas puertas hacia sus propios mundos separados.